Bueno, pues listo. Ahora sí vamos a comenzar con esta sesión del día de hoy, que pues le puse como título Contrato de Compraventa Internacional. Pero en realidad, si bien es cierto, vamos a platicar un poco sobre eso. En realidad lo que yo quería es llamar la atención de ustedes por el famoso tema del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, en donde, como ustedes saben, ya se ha venido prorrogando y yo lo he venido diciendo durante los últimos meses en los que hemos tenido oportunidad de platicar. Y pues ya el próximo 1 de julio de 2019, pues en teoría entrará en vigor la disposición relativa al artículo 81, que voy a contextualizar un poquito antes de comenzar a platicar justamente sobre el contrato de compraventa internacional. Algunas nociones básicas sobre este contrato. Algunos otros contratos que pudieran también utilizarse para efectos de la importación de nuestros productos, pero sobre todo la necesidad que creo yo es importante que se crea en ustedes o creen ustedes de tener instrumentos jurídicos que protejan sus operaciones de comercio exterior. Recuerden, perdón, hago un paréntesis, recuerden que cuando tengan alguna duda, algún comentario, me pueden hacer, pueden ahí poner, creo que se puede poner ahí, levantar la mano y yo los puedo habilitar, y o ustedes pueden abrir el micrófono y preguntarme. Les decía entonces que originalmente debemos de hablar, o principalmente debemos hablar, de que la obligación de contar con algún tipo de contrato o con algún tipo de instrumento de tal forma que podamos comprobar la operación de comercio exterior mercantilmente entre un proveedor extranjero y una empresa nacional como ustedes, pues hace necesaria la generación de algún tipo de instrumento contractual que justamente, sobre todo en facultades de comprobación de las autoridades, ya sea fiscales o aduaneras, nosotros podamos demostrar que esa operación, desde el punto de vista mercantil y financiero, se llevó a cabo. Entiendo que en muchas ocasiones la dinámica de la operación actualmente pues hace, yo creo que complicado o tedioso o en un momento dado ocioso el hecho de que se genere, por ejemplo, un contrato de compraventa para cada importación que vamos a realizar, suponiendo que algunos de ustedes realizan 3, 4, 5, 6 operaciones semanales, pero muchos otros no son tan frecuentes. El hecho de que pueda ser ocioso, tedioso y o no se ha venido realizando, no quiere decir que esto no se deba llevar a cabo. No solamente para efectos de lo que ahora vamos a ver de las disposiciones aduaneras, sino también de las diversas disposiciones que en materia fiscal rigen para los efectos de una compraventa internacional. Pero más allá, para el tema eminentemente legal y de certidumbre jurídica entre ambas partes, esto es, vendedor en el extranjero, comprador en territorio nacional, y entonces dar certidumbre en los casos en los que haya controversia, ya sea desde la recepción de la mercancía o desde el envío propio de la mercancía del extranjero a territorio nacional, y hasta incluso que llegue aquí a territorio nacional, llegue a sus bodegas, hasta el momento en que quizás ustedes comercialicen el producto en territorio nacional y tenga algún tipo de defecto que tendrá que ser quizás retornado al extranjero para que sea sustituido, y una serie de cosas. Obviamente también por parte del proveedor en el extranjero, pues el tema de las garantías y las condiciones de pago que van a que va a tener este acuerdo que se realiza entre ambas partes. Por lo tanto, considero
que sí es necesaria el que las empresas actualmente cuenten con instrumentos jurídicos que permitan en un momento dado desentrañar el sentido de la negociación, que quede por escrito y que funja también como elementos, insisto, tanto jurídicos, fiscales, aduaneros, que son obligatorios o que serán obligatorios para efectos del desahogo de facultades de comprobación de las autoridades fiscales y aduaneras. Entonces, sin más preámbulo, voy a entrar en detalle a por qué consideramos importante el tema de la contratación internacional, específicamente el contrato de compraventa, no siendo este el único recomendable para sus operaciones. Es justamente entonces el artículo 59, fracción tercera de la ley aduanera, que actualmente se encuentra vigente y ha estado vigente desde hace mucho, mucho tiempo, en donde ya les he platicado que, si bien es cierto, la obligación de los importadores es entregarle al agente aduanal una manifestación de valor en original con firma autógrafa del representante legal, con la finalidad de darle a conocer los elementos suficientes para determinar el correcto valor en aduana de las mercancías y con base en ello poder determinar correctamente la base gravable para efectos del pago de impuestos al comercio exterior y o contribuciones al comercio exterior. También lo es que además de esa manifestación de valor, que insisto, deberá entregarse por parte de los importadores a los agentes aduanales, en cualquier momento la autoridad aduanera podrá, dice el artículo 59, fracción tercera, mostrar otros medios de pruebas suficientes para demostrar el valor declarado en el pedimento y en consecuencia en la manifestación de valor. Estos valores que se toman en consideración para la determinación de la base gravable, todos sabemos que son pues el propio valor comercial de las mercancías, más ciertos datos o ciertos conceptos que llamamos conceptos o gastos incrementables, que en determinado momento y atendiendo al Incoterm utilizado en la operación, pues se determinará si esos gastos no se encuentran incluidos en el precio pagado o en el valor, en el precio pagado, pues se tendrán que incrementar y sumar al valor comercial para los efectos del pago de las contribuciones al comercio exterior en general. Sin embargo, el agente aduanal hoy no tiene la obligación, ni ustedes tampoco tienen la obligación, de contar con documentos que comprueben justamente el valor declarado. Únicamente se debe contar con la manifestación de valor. Pero en un momento dado, si la autoridad aduanera, sea en reconocimiento aduanero, en verificación de mercancía en transporte, en una visita domiciliaria, una revisión electrónica, revisión de gabinete, solicita documentación adicional para corroborar el valor, pues habrá que proporcionársela. Pero hoy el agente aduanal no tiene la obligación de tenerla. Quien tiene la obligación de proporcionarla es el importador a las autoridades aduaneras. Y solamente en los casos en los que al momento de estar tramitando el agente aduanal la operación de comercio exterior, más bien el pedimento de importación, el sistema de prevalidación les arroje una alerta respecto a que hay un detalle con el valor declarado en virtud de una base de datos misteriosa que el SAT tiene para algunos tipos de mercancías, da la necesidad de incorporar un identificador que ustedes habrán tenido a lo mejor la necesidad de ocupar o han escuchado el identificador PV, P de Pedro, V de vaca. Cuando un agente aduanal, para que el pedimento les dé firma, tiene que consignar ese identificador, el identificador PV, que es el identificador de prueba de valor. ¿Y qué significa ese identificador? Que entonces el agente aduanal no solamente fue suficiente el contar con la manifestación de valor, hoja de cálculo, obviamente factura comercial, etcétera, sino que debió solicitarle al importador toda la información y documentación necesaria para corroborar que ese valor declarado
es un valor real y que el sistema de datos o la base de datos del Servicio de Administración Tributaria, en este caso, al haber lanzado la alerta, pues simplemente pues no tiene razón de ser, porque se cuenta con toda la documentación necesaria. ¿Para qué? Para demostrar que el valor declarado es correcto. Y esos documentos que va a pedir el agente aduanal en esos casos, pues son justamente a los que hace referencia el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que no son más que, de alguna manera, con evidencia física, documental, demostrar que justamente el valor declarado es el valor real de la mercancía, esto es el precio pagado más los gastos que se originaron por la introducción o el ingreso de la mercancía al territorio nacional, no solo el ingreso, sino el traslado de la mercancía del extranjero al territorio nacional. Entonces, en ese momento, el agente aduanal les va a decir, a ver, yo no puedo poner el indicador PB si tú no me pasas este. Ya teniendo esos datos, entonces el agente aduanal le pone el PB y lo manda a validar, lo paga, le da firma, pero cuando llega el reconocimiento aduanero y si toca, perdón, cuando se haga el despacho aduanero, específicamente la activación del mecanismo y toque rojo, pues obviamente en el reconocimiento le van a decir al agente aduanal, oye, tú declaraste el indicador PB, necesito que me des todos los documentos necesarios para corroborar el valor. Ah, pues aquí está la manifestación de valor. No, necesito que me des el contrato de compraventa o el contrato relativo a esta transacción. Necesito que me des el contrato, perdón, la factura comercial. Necesito que me des las transferencias o los estados de cuenta bancarios donde conste que se transfirió ese precio a las mercancías al extranjero. Oye, es que no hay pago porque es una venta a crédito. Ah, bueno, pues entonces me vas a entregar el contrato donde dice que el comprador y tú, el vendedor y tú acordaron que iba a ser una venta a crédito. Oye, necesito que también me des los gastos relativos al flete en el caso de que sea un Incoterm donde no se incluya. Necesito la factura de ese flete. Oye, y si se pagó algún seguro, necesito que me des a conocer el documento en el cual consta el recibo por parte de la empresa aseguradora en el extranjero o en territorio nacional que haya asegurado la mercancía. Y en donde se demuestre el pago de la prima realizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento la agente aduanal va a tener que presentar su documentación y el importador también. Y ahí es donde el agente aduanal tendrá la necesidad justamente de demostrar junto con el importador que el valor declarado es correcto. En caso de que no sea así, pues puede darse la consecuencia de una subvaluación de mercancías en donde podría llegar hasta un embargo precautorio, obviamente con la omisión de contribuciones que corresponde e incluso la comisión de un delito en materia fiscal como puede ser el de defraudación fiscal o el de contrabando. Entonces, pues justamente eso es lo que hoy únicamente está sucediendo en el sentido de cuándo el agente aduanal va a requerir esos documentos. Pero entramos entonces a lo que les comento yo del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que justamente nos dice que el importador, anexo a la manifestación de valor, deberá entregarle al agente aduanal la siguiente documentación. No dice que puede entregarle, dice que le tiene que entregar una documentación. Al momento, les he venido yo comentando que este artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, desde su modificación hace ya algunos años, no ha entrado en vigor porque considero, y se considera así, que es todavía complejo para las empresas y para la autoridad saber qué documentación o en qué forma va a requerir esa documentación presentada. Perdón, presentarla. Porque imagínense ustedes que uno de los requisitos de dicho artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, pues son los contratos, son los pagos realizados, son los documentos que comprueben los pagos realizados, no solamente por la mercancía, sino por los demás gastos que se consideran incrementables. Y todos los demás, dice el artículo 81, y todos los demás documentos necesarios para los efectos de demostrar
el valor declarado de las mercancías. Debo decirles que esta prórroga, esta última prórroga, está hasta el 1 de julio de 2019. También debo decirles que actualmente esta prórroga, perdón, está establecida en la regla 1.5.4 de las reglas generales de comercio exterior y que, pues en una de esas, si se vuelve a prorrogar, no sabemos. Haciendo énfasis también en que, como ustedes saben, ya anda por ahí un proyecto de reforma de la ley aduanera que en la siguiente sesión vamos a platicar un poquito sobre cuáles son los cambios que se avisoran en ella. Yo entendería que en virtud de que las reglas generales de comercio exterior aún vigentes son las del año 2018, con 6 modificaciones que se han presentado, yo esperaría que supuestamente en el mes de julio se iba a presentar la reforma, la propuesta de la nueva ley aduanera. Entonces, seguramente también van a cambiar, pues, o van a adecuarse las disposiciones del reglamento de la ley aduanera y, pues, las reglas generales de comercio exterior. Yo no sé si el artículo 81 vaya a cambiar, vaya a desaparecer o no, pero yo creo que independientemente de que desaparezca, independientemente de que se prorrogue, creo que es un ejercicio saludable para las empresas desde el punto de vista financiero y legal y espacio legal, el hecho de que cuenten con toda la documentación necesaria para poder, en virtud de la autorregulación que nosotros como empresas tenemos para hacer la declaración de impuestos al Servicio de Administración Tributaria, pues podamos siempre demostrar que lo que en números decimos, en papel también existe. Esto es, pues tener un control adecuado de los flujos de dinero y también de las obligaciones que en materia de compraventa, en materia de negociación y compraventa internacional se están presentando. No les quiero decir con esto que ahora vamos a tener que hacer quizás un contrato por cada operación, o que si ustedes vienen utilizando órdenes de compra, no puedan estas seguirse utilizando, pero creo que deberían de formar parte de un instrumento o de un documento madre o de un documento maestro que pudiera ser un contrato que pueda darse en el caso de una operación, puede ser un contrato de compraventa internacional, puede ser un contrato de suministro, un contrato de distribución, que ahorita voy a platicar un poquito sobre ello. Entonces, independientemente de que no entre en vigor, es importante, este artículo, del artículo 81 del reglamento de la aduanera, es importante que ustedes retomen o robustezcan su ejercicio de mantener toda esta documentación. Ahora, el agente aduanal, a partir del 1 de julio, va a tener la obligación, en términos del artículo 220 del reglamento de la ley aduanera, de mantener, junto con la manifestación de valor, en archivo, o en expediente, esta información o esta documentación que ustedes les manden. Lo que sí es que no hay una sanción en caso de que no se tenga, pero no por el hecho de que no exista una sanción no significa que es una obligación que hay que cumplir. Y seguramente la autoridad, en caso de que se lo requiera la agente aduanal, pues lo va a sancionar como, por ejemplo, por una omisión de presentación de documento. Esto desde el punto de vista de la responsabilidad y obligaciones del agente aduanal. Insisto, ustedes hoy la obligación como empresa de mantener esos documentos la tienen en el artículo 59, fracción tercera, desde hace muchos años. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Me siguen? ¿Siguen conmigo? Nada más pónganme a alguien que sí para que yo descanse. Ok. Entonces, aquí lo que ahora viene es decir que el agente aduanal o la agencia aduanal, de cierta forma, ¿qué es lo que va a revisar en el contrato que ustedes le manden? ¿Qué es lo que va a revisar en los estados de cuenta bancarios, en los casos de los pagos se hayan realizado? ¿Qué es lo que va a revisar en los documentos? O sea,
¿Cuál es la figura realmente del agente aduanal en este sentido? Porque ¿qué va a fungir como una especie de auditor o contralor o un verificador externo de parte del Servicio de Administración Tributaria para los efectos de determinar que si los pagos se realizaron de manera parcial, tener que estar recopilando pagos posteriores a la operación de comercio exterior para entonces determinar que el valor declarado fue correcto? Esa es una de las primeras interrogantes. Según ustedes lo hacen en sus empresas porque tienen que tener un control de eso, pero que el agente aduanal lleve a cabo ese control, porque de nada sirve, entiendo yo, que nada más manden documentos y que el agente aduanal pues no los revise, ¿verdad? Porque ustedes le pueden decir al agente aduanal, no, mira, este es el documento mediante el cual se comprueba la transferencia del pago de las mercancías. Y entonces la respuesta del agente aduanal va a ser, ok. Y entonces imagínense, perdón por el agente aduanal que me esté escuchando y por los agentes aduanales de GESEN, pero imagínense que si ya de por sí andan pidiendo y andan solicitando cierta información, a veces un poco en exceso, justificado para poder sacar su operación de comercio exterior, que ahora les cuestionen, oye, no, es que no me cuadra. Si la mercancía, según la factura, costó $30,000, ¿por qué depositaste $25,000 o por qué depositaste $32,000? Ah, lo que pasa es que la comisión por transferencia internacional, imagínense el desbarajuste que va a hacer esto. Entonces, yo de verdad me tengo que simplemente ahorita limitar a lo que la disposición legal diga. De cómo se va a ir presentando esto, yo creo que por ello se ha venido prorrogando. Y yo estimo que se volverá a prorrogar. Porque hasta dónde, reitero, va a ser el alcance de la dictaminación por parte de los agentes aduanales de los documentos que ustedes les envíen. El contrato. Bueno, pues el contrato yo creo que no tendrá mayor, en teoría, problema cuando esté celebrado entre el importador y el proveedor de la mercancía. Pero resulta que hay casos en los que las empresas le compran a un proveedor en el extranjero, pero quien les factura es uno y quien les exporta es otro, y entonces se hace una especie de triangulación por ahí y a lo mejor pues nunca va a cuadrar el depósito que hizo el importador a una persona, a la persona A, cuando el que está apareciendo como facturador es la persona B. Entonces eso lo tendrá que justamente a lo mejor soportar el contrato de compra-venta internacional o el contrato que para estos efectos se haya celebrado. Ese es el tema que también el agente aduanal entonces también se va a tener que convertir quizás en un erudito en la materia de contratación internacional para determinar si el contrato es adecuado o no es adecuado. Me parece también complejo ese hecho. Creo, y vamos a hacer un poquito de análisis, que el hecho de haberse generado esta disposición del artículo 81, me parece que es porque las autoridades han observado que en las diversas ejercicios, en los ejercicios facultades de comprobación que ha llevado a cabo, pues no ha encontrado esta documentación soporte de las operaciones de comercio exterior. Y entonces por alguna forma lo tenía que meter para efectos de que se cumpliera. Entonces, pues nada, hoy hay que pensar en que hay que tener toda esa información y ya veremos, y lo siento por decirlo de esa manera, pero ya veremos en el camino cómo nos vamos a ir adecuando o cómo se van a ir adecuando los agentes aduanales y los importadores para efectos de determinar si los documentos son idóneos o no para lo que se busca en términos del artículo 81 del reglamento. Debo decirles que yo pudiera pensar, oye, si el importador a mí como agente aduanal me está diciendo que ese documento es el que es el sustento de esta transacción o de las transacciones de todo el año, yo no tengo como agente aduanal por qué cuestionar al importador sobre sus instrumentos contractuales. ¿Me explico? Obviamente habrá quizás los casos en donde pues no haya tal documento
Y ahí sí la gente va a decir, espérame tantito, es que el 81 me dice que yo tengo que contar con este documento. Hay quienes también han comentado que el hecho de que yo realice como importador una orden de compra, el proveedor en el extranjero me envíe me envíe la mercancía y yo realice el pago correspondiente, es más que suficiente para determinar que existe un consentimiento y un acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Pues porque hubo una petición bueno, primero hubo una oferta de mercancía por parte del extranjero. Posteriormente hubo un pago de la mercancía por parte hubo una orden de compra por parte del importador, de ahí hubo un pago por parte del importador y o viceversa, primero hubo un envío por parte del proveedor a territorio nacional. Y entonces, pues con eso se entiende que ya hubo un acuerdo de voluntades o una contratación tácita o una compraventa tácita. Nada más que el artículo 81 dice, tienes que presentar un documento. Y pues, ¿con qué documento? Y hay quienes también dicen, oye, pues los documentos que forman el contrato, pues son la orden de compra, son la transferencia, son el envío de la mercancía, es el BL, bueno, pues entonces vamos a ir ordenando y vamos a ir armando el rompecabezas que en un momento dado se nos pueda presentar. Insisto, a mí como abogado, pues sería absurdo que yo no les dijera que lo más conveniente es contar con un contrato entre proveedor e importador en las relaciones de negocios que van a llevar a cabo de manera perdón, es que tengo aquí un problema con el audio. De manera pues como abogado, insisto, yo les tengo que decir, oigan, pues tengan sus contratos, ¿no? Me parece que así es como debería ser. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Voy a entrar, ahora sí, a hablar de algunos tipos de contrato internacional, dentro de los cuales, claro, está la compraventa, y les voy a mandar yo unos modelos de contratos de los que vamos a platicar aquí, para que en un momento dado ustedes los puedan aplicar o los puedan utilizar en sus operaciones, insisto, como una saludable costumbre que yo creo y que como abogado les recomiendo que deberían de tener. Entiendo yo también que muchas veces no nada más tienen un proveedor, tienen 30, 40, 50 proveedores. ¿Se acuerdan que hemos platicado sobre el tema de que ahora también existe la obligación, no la obligación, sino como supuesto de infracción, el hecho de que al proveedor no se le pueda localizar en el extranjero porque se haya declarado un domicilio que no corresponda o que sea falso? Pues bueno, justamente una prueba vamos a pensar que un día queremos validar un pedimento y el agente nos dice, oye, no puedo validar. ¿Por qué? Porque está suspendido en el padrón de importadores. Oye, ¿cómo va a ser eso? ¿Sí? Se van a su buzón tributario que, por cierto, les sigo recordando que tiene que haber una persona que se encuentre dada de alta en el buzón, su correo, que no sea el contador externo, sino que sea alguien de la empresa, para que cuando les llegue por ahí una notificación, por ejemplo, Dios no lo quiera, de una suspensión de padrón de importadores, pues sepan por qué no pueden validar, ¿verdad? Que no se los avise la gente anual cuando no puede hacerse. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando ven el acto administrativo, pues dice que se suspende el padrón en virtud de una visita que hizo la Embajada de Estados Unidos, de México en Estados Unidos. En el pedimento de importación se declaró al proveedor fulano de tal, ubicado en la calle tal, en el estado de Florida, y resulta que no estaba. Ahí dicen que no lo conocen. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Bueno, primero tenemos que reactivar ese padrón de importadores. ¿Y cómo lo voy a reactivar? Pues necesito presentar pruebas y argumentos para demostrar que el cuate pues allá estaba. Tan es así que miren, yo tengo un contrato firmado con el proveedor donde, como deben de ustedes saber, entre las cláusulas del contrato, pues aparecen los domicilios de las partes. Entonces, justamente ese podría ser un elemento de defensa que si no lo tenemos, pues ya vamos con un elemento menos de defensa o una prueba menos de defensa. Ahora, ¿cómo realizan ustedes o cómo también de esta manera ustedes van a poder forzar o dar formalidad a la operación de comercio exterior? Pues con ese contrato.
en donde ya cuando menos, si el proveedor en el extranjero pretende hacer algún movimiento de su domicilio y tal, y tengan una política de atención al cliente, pues le van a decir, oye cliente, fíjate que aquí te va el adendum del contrato que firmamos hace un año, en donde te aviso que cambiamos de domicilio. Me parece que cuando no existe esta formalidad entre las partes, pues obviamente tampoco pues se toma, no puedo decir que se tome en serio, pero se relaja un poquito entonces el tema de que pues me cambio de domicilio y no le aviso a nadie. Incluso hay veces en donde siguen mandando las facturas con el domicilio anterior y así se han estado presentando en los pedimentos. O cuando hacen un cambio del Tax ID, que normalmente no lo hacen. N número de cosas. Yo lo que les quiero decir es que cuando ustedes formalizan un acto, me parece que dejan en el inconsciente de las personas que lo están firmando o lo están celebrando, pues el hecho de que como se le dé una formalidad, pues también el seguimiento o los cambios que haya a las condiciones de contrato originales tendrán que ser notificados igualmente de manera formal. No estoy diciendo con esto que tengan ustedes que tener que acudir al extranjero a firmar el contrato, que debería de ser, por cierto, también una costumbre conocer a sus proveedores en el extranjero, porque a veces ni saben quiénes son. Y otra, o que se los firmen digitalmente, que ustedes lo tengan. Y ya en caso de que haya un problema, pues seguramente si el contrato se firmó en México, pues ya la hicimos. En México, entre comillas. Pero si se firmó en el extranjero, seguramente para que ese documento sea válido en un litigio, yo estoy hablando ya de litigio para efectos de la reactivación del padrón de importadores y de todo lo que se nos pudo haber complicado, pues lo voy a tener que mandar a postillar. Pero eso ya es un elemento posterior, me explico. Entonces, aquí las agencias, las empresas que tengan sus áreas jurídicas, deberían de comenzar a ver todo este tema con sus proveedores en el extranjero. Ejemplo, esto del tema del contrato, si se dieron cuenta, ya no fue para los efectos del 81, ya fue para otros efectos, fue para salvar un tema de un padrón de importadores que fue suspendido por esa razón. No sé por qué llegué a este punto en particular, pero voy a retomar el tema de los tipos de contratos que se pueden celebrar. Ah, ya sé, les dije que les iba a mandar unos modelos de contrato para que ustedes en un momento dado los utilizaran y los pudieran, pues obviamente celebrar con sus clientes. Ah, ya me acordé. A veces los proveedores no quieren firmar los contratos. Se tiene la idea de que los proveedores no quieren firmar el contrato y se tiene la idea por parte también de las empresas nacionales que para que no, porque entonces nos vamos a obligar y entonces si hay un problema, entonces lo vamos a tener que escalar y esto es como el que no me hago los análisis para no ver que tengo ninguna enfermedad y mejor paso por la vida, me siento mal, pero pues no me voy a checar. Pues, a ver, de todas maneras, si el problema va a llegar, va a llegar. Entonces, ¿qué más da? Que tengan un instrumento jurídico que les dé la tranquilidad de que están celebrando un contrato. Oigan, y yo estoy suponiendo que no lo tienen, ¿eh? En una de esas, de las 29 personas que tenemos, considerando que pertenecen a 29 empresas, a lo mejor el 90% tiene los contratos o tiene bien armado esto y yo estoy ya hablando cosas que no tienen nada que ver. Si es así, los felicito. Simplemente hay que robustecer esto y que entiendan por qué lo están haciendo. Si no lo han hecho, entonces sí, por favor les pido que pongan manos a la obra y se pongan a trabajar en el tema de los contratos. Bueno, les voy a mandar los contratos, si los quieren utilizar, los pueden utilizar. Los pueden encontrar en internet. Hay N número. Los que yo les voy a mandar, pues están bastante amigables, si lo quieren ver así, y además se basan en temas en organismos internacionales como es la UNCITRAL, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene que ver con todo lo que va a realizarse en cuestión de derecho mercantil internacional. Pero bueno, tipos de contratos usualmente aplicados en materia internacional, pues obviamente tenemos el contrato de compraventa, tenemos el contrato de distribución, tenemos el contrato de suministro
Y tenemos la pregunta de las órdenes de compra, ¿son contratos? Creo que ya platicamos un poquito de eso, pero ahorita lo vamos a volver a comentar. Ok. Sí, claro. A ver, Laura, la purchase order o la orden de compra en donde se cita el Incoterm, me parece que el hecho de que ya el Incoterm vaya citado, pues ya es un gran avance. Además lo tienen que citar porque lo requieren para los efectos generales de las operaciones. Yo no me imagino un contrato sin el Incoterm a utilizar, ¿ok? Si bien es cierto, el Incoterm nos va a determinar dónde empiezan y dónde terminan los riesgos del comprador o del vendedor, eso es muy diferente a todos los demás elementos que tiene el contrato y que ahorita vamos a ver. Entonces me parece que la orden de compra en un momento dado, en mi opinión, forma parte del contrato, mas no lo podría yo ver de manera independiente a menos que reúna ciertos requisitos, ciertas características que ahorita vamos a platicar. Y obviamente les voy a compartir cuáles son los elementos que tienen que venir en el contrato e insisto, en la información que les va a enviar o la documentación que les va a enviar Andrea después, luego que el día de mañana, por parte de GESEN, van a venir los modelos de los contratos. Es más, es un documento que vienen no nada más, viene contrato de suministro, contrato de distribución, contrato de agencia internacional, contrato de franquicia, incluso porque también se puede utilizar, para que ustedes de ahí lo puedan tomar. E insisto, está muy, pero bastante amigable. Y bueno, pues para que lo utilicen, ¿no? Pero bueno, seguimos. Ya les dije por qué los contratos, pues porque nos da seguridad jurídica y comercial, nos da una certidumbre para ambas partes. El tema del idioma también es muy importante, las responsabilidades, dónde inician y dónde terminan, que eso, en efecto, forma parte ya con el Incoterm utilizado, pero también pues quedará plasmado ahí en el propio contrato, ¿no? Les decía yo que para aderezar un poquito esta plática, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercados, celebrado en Viena en el año 1980 y posteriormente en Roma, nos dan ciertos elementos que también se los voy a mandar. Es un documento bastante extenso, pero para el que quiera ahí leerlo, pues está interesante, sobre justamente los alcances de los contratos en materia internacional, de contratos de compra-venta, y es a través de esta convención en que los Estados miembros pues se pusieron de acuerdo justamente para determinar cuáles iban a ser los elementos básicos que un contrato de esta naturaleza tendría que tener. Específicamente estoy hablando del contrato de compra-venta internacional. ¿Cuál es? Me detengo un poquito en el tema de la diferencia entre los contratos de compraventa internacional, el de distribución y el de suministro de mercancías. Fíjense que yo recientemente siempre había pensado que el contrato de compraventa internacional pues debería de ser el utilizado de manera frecuente por la facilidad que tiene el mismo y sobre todo porque esto es muy sencillo. En el contrato de compraventa existen elementos básicos, como son, ¿qué es lo que se está vendiendo? ¿En cuánto se está vendiendo? ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿En cuánto se está vendiendo? ¿Quién lo está vendiendo? ¿Quién lo está comprando? ¿Ok? ¿Cuáles son los documentos que en un momento dado se requieren para realizar esa compraventa? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las obligaciones de una y otra parte? ¿Y cómo se van a resolver los conflictos en caso de que esto se presente? Esto es lo que normalmente van a tener este tipo de contratos. Obviamente la vigencia también del contrato. Que normalmente, en el caso de una compra-venta, la vigencia del contrato pues dura justamente hasta que se termina con la entrega de la mercancía y el pago de la mercancía. Por eso entonces acudimos a veces a los llamados o al contrato de suministro. El contrato de suministro, pues yo lo catalogo como un contrato de compraventa de tracto sucesivo y que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Esto significa
que nosotros aquí, en territorio nacional, pues nos vamos a suministrar de productos y de mercancías que nos manden del extranjero de manera constante, siguiendo los parámetros o las disposiciones que ahí se señalen, como por ejemplo, estar realizando de manera diaria, mensual, bimestral, semanal, la revisión por parte del proveedor de sus inventarios y por parte de nosotros también para ver cuánto nos está faltando, estarlo solicitando y estar viendo los tiempos de entrega y estarle pagando de forma sucesiva una cantidad de acuerdo a los envíos que nos van presentando, una serie de cosas. Y también tenemos el contrato de distribución, en donde el contrato de distribución, a diferencia del contrato de suministro, hay una relación mucho más estrecha entre el proveedor en el extranjero y el comprador en territorio nacional, que en este caso seríamos nosotros. Muchas veces también dice, oye, es que vamos a tener que hacer un contrato de compraventa por cada producto que celebremos. Pues yo creo que no. Yo creo que el contrato de compraventa puede ser un contrato. Yo les voy a pedir que cuando reciban los documentos que les vamos a mandar, valoren el hecho del contrato de suministro, porque muchas veces creo que es mucho mejor y es más ad hoc o es ad hoc para el tipo de operaciones que realizan ustedes de manera frecuente, un contrato de suministro. Porque además quiero decirles que a través del contrato de suministro, ustedes pueden obligar a la parte vendedora en el extranjero, obligar en el sentido contractual. No esperamos que nos vayamos a litigio por el incumplimiento de un contrato. Pero imagínense que ustedes cierran el negocio con esta persona en el extranjero y ustedes generan toda una infraestructura o hacen una inversión en territorio nacional para efectos de poder vender los productos y resulta que a los 3 meses el proveedor les dice, ¿sabes qué? No te voy a surtir. Oye, pero espérame, yo ya organicé aquí toda una infraestructura y la invertí, pues ya no te puedo distribuir ya no te puedo suministrar, no, ya no te puedo vender porque resulta que pues me salió otro proveedor, otro cliente más importante. Oye, espérame, tú y yo tenemos firmado un contrato en donde acordamos que tú durante un año me ibas a suministrar este producto de manera regular y solamente por caso fortuito, fuerza mayor, tú me ibas a dejar de mandar el producto. O imagínense que ustedes no se van a contrato de compraventa y sin agua va, le dicen, oye, a partir del próximo mes ustedes van a tener un aumento del 12% en el producto. Oye, espérate, ¿por qué? No, pues fíjate que la guerra comercial con China nos provocó todo este problema. Espérame, si tuviéramos un contrato, en ese contrato, sobre todo en el de suministro, diría, a ver, espérame, yo voy a mantener mis costos de producto por tanto tiempo, aumentando, estoy diciendo una tontería, trimestralmente un 1%, o a menos que se presente una condición extraordinaria, se aumentará hasta un tanto por ciento, el cual no podrá exceder, no sé, todo lo que ustedes puedan negociar. Pero creo que eso también hace válido el que, pues no nada más de alguna manera, de manera informal, ustedes hagan la negociación con sus proveedores en el extranjero. También hay casos en los que sus propios proveedores, pues son ustedes mismos a través de sus empresas filiales en el extranjero. Ahí es donde quizás estamos hablando de un contrato de distribución o un contrato de agencia internacional. Por eso también es importante que ustedes lo revisen. Seguramente, si ustedes son una empresa donde su holding está en el extranjero y es la que les provee el servicio, pues seguramente ya saben de lo que estoy hablando y tienen perfectamente determinados todos los contratos en relación con sus operaciones de compraventa. Las partes en un contrato, obviamente, dependiendo del tipo de contrato, sea de compraventa, sea de distribución, sea de suministro, como siendo los principales, pues va a haber primero las partes, que normalmente la parte es en el extranjero y la parte en territorio nacional. En este caso, considerando comprador, vendedor, proveedor y suministrado, dependiendo el tipo de suministrador y distribuidor, dependiendo del tipo de contrato. Obviamente, pudieran existir partes coadyuvantes o que también participan en el contrato, como pueden ser los entes gubernamentales, agentes de carga, agentes navieras, agentes aduanales, etc.
Otra cosa que los contratos en materia internacional, sobre todo, determinan, son justamente las garantías y quién va a responder, por ejemplo, por las deficiencias o por las anormalidades que pudieron haber reportado los productos al llegar al territorio nacional, sobre todo al momento de que la agente aduanal, por ejemplo, realiza el prueba de las mercancías y se encuentra que la mercancía pues, se encuentra dañada. Otra cosa importante es, en virtud de los acuerdos que se lleguen a tener sobre el tipo de seguro que va a aplicar en el envío de las mercaderías al territorio nacional, hasta dónde van a abarcar y sobre todo algo muy importante, quién resulta ser el beneficiario en caso de un siniestro de ese seguro, en caso de un siniestro según el seguro que se haya contratado. Porque muchas veces el beneficiario del seguro resulta ser el proveedor y no ustedes como compradores, lo que significa quizás en algún momento que no puedan que ustedes ya desembolsaron el dinero y no puedan recibir su producto y el beneficiario terminó siendo aquel. Entonces ese tema también a veces pasa un poco desapercibido. Paréntesis, voy a trabajar también en una plática sobre el tema de conocimientos marítimos de embarque, particularmente, porque últimamente me he encontrado con muchos problemas por la forma en que los BLs son llenados en el extranjero y a veces poco supervisados por las personas que intervienen y provocan una serie de problemas, sobre todo en el caso de cambios de destinatario y en el caso de abandonos. No se imaginan los problemas que he tenido que atender. Afortunadamente, pues de eso vivo, de atender ese tipo de problemas, pero que me ha llamado mucho la atención la forma tan laxa de la atención que se tiene con los conocimientos marítimos de embarque, siendo que son títulos de crédito, siendo que los conocimientos marítimos de embarque son muchísimo más importantes que la propia factura comercial. Y sin embargo, en mi experiencia y en lo que he visto recientemente y en otros momentos, es que no se le da una importancia de vida. Entonces, voy a preparar también una sesión para hablar específicamente del conocimiento marítimo de embarque y obviamente pues de la guía aérea, ¿no? Pero bueno, el tema también de los contratos también estará en cómo se van a resolver los conflictos. Muchas veces las operaciones que realizamos pues, pueden tener una cuantía menor y no tiene mayor problema. Pero cuando se trata de productos realmente, o producto, mercancía, maquinaria, o equipo altamente costoso, pues me parece que un contrato bien elaborado les va a dar la certeza de que, por una parte, pues van a pensar dos veces antes de no hacer bien su trabajo el proveedor en el extranjero. Justo me acaba de pasar hoy, dos agentes aduanales me acaban de hablar para decirme que el proveedor en el extranjero consignó incorrectamente el peso de la mercancía y por lo tanto el BL viene con mercancía de menos y que entonces, pues lo que podía provocar, ¿no? Entonces ya hablábamos del tema con el recinto, el tema con la aduana y tal. En los dos casos me decían, bueno, pues en todo caso, las infracciones o las sanciones que se puedan ocasionar, pues las va a tener que cubrir el proveedor. Me parece que si no existe ningún tipo de acuerdo entre las partes, sea proveedor, importador, respecto a quién va a cubrir, por ejemplo, unas situaciones de esta índole, pues la lógica nos dice que tendría que ser el proveedor porque fue el que realizó incorrectamente la consignación de la información en el BL, no sé. Pero y si eso era parte de la revisión que tenía que hacer en el draft que le hicieron al importador y no se dio cuenta, no sé. Son varios detalles que creo que son los que hay que tomar en consideración. Regreso al tema, entonces, regreso al punto de la resolución de conflictos, de cómo se va a resolver. Oye, si estamos hablando de producto altamente costoso, estamos hablando de millones y millones de dólares, pues seguramente el asunto, si no se resuelve de manera amigable, pues nos vamos a tener que ir ya sea a un litigio en los tribunales que se hayan escogido en el contrato, ya sea en el extranjero o en territorio nacional, o en su defecto a un arbitraje comercial. Pero eso tiene que también estar estipulado en el contrato. Todo esto, insisto, si se dan cuenta, ya dejé hablar un poco del tema
de la obligación eminentemente aduanera, y estoy hablando ya de temas eminentemente comerciales, mercantiles y jurídicos que se pudieran estar presentando por obvias razones de negocio y de una operación común y corriente, pero que puede derivar en alguno de estos problemas, ¿no? Entonces, insisto, recibirán ustedes la documentación que les acabo de decir, específicamente los modelos de contrato, en donde muchas veces se pretende adecuar los contratos a las reglamentaciones nacionales de uno u otro país. Me parece que esto que les voy a mandar es bastante global, si lo quieren ver así, y solamente habrá que determinar, en caso de conflicto, pues dónde se van a dirimir las controversias y cuál es el derecho aplicable, si el derecho mexicano o el derecho del país, del proveedor. Tendrán un poquito más de información respecto a de dónde viene todo esto del contrato de compraventa internacional a través del acuerdo que les dije de la Convención de Viena de 1980, donde habla un poco sobre cómo se desarrolla todo el tema de contratación internacional. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Insisto, la finalidad de todo esto es sensibilizarlos y hacer conciencia, en primer lugar, de que pues hasta hoy tenemos que el 1 de julio va a entrar en vigor esta modificación del reglamento y que nos dice que hay que mandar cierta documentación, dentro de los cuales se encuentra el contrato. Si lo tienen, muy bien. Si no lo tienen, hay que empezar a trabajar en él. Segundo, en cuanto sepamos si llegase a haber alguna prórroga, pues se lo haremos saber. Y tercero, aunque no entre en vigor o aunque pase lo que pase, deberían de tener los instrumentos jurídicos necesarios para proteger sus operaciones. Y un comentario. Recuerden que a partir del 3 de junio, cierro el tema de, bueno, no, antes de cerrar el tema si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor. ¿Ninguno? Ok. A partir del 1 de junio, del primer día hábil de junio, que este caso es lunes 3, entra en vigor la obligación, no, entra en vigor la imposibilidad de exceptuar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas de conformidad con lo establecido en los artículos 10, fracción séptima y fracción octava del acuerdo de normas. Y ahí ya vienen algunas normas muy utilizadas, la 003, la 133, etcétera. Eso significa que ya no van a poder exceptuarla con la famosa carta de no comercialización o de enajenación de empresas en forma especializada o de todas esas excepciones que se utilizaban, insisto yo, y lo seguiré diciendo, de manera indiscriminada, nada más para saltarse el cumplimiento de la norma. Afortunadamente, pues las normas comunes, muy comunes, como la 050, la 051, la 004, todas estas normas todavía no están en ese canal de la no posibilidad de excepción. Pero sí me gustaría que les dieran una revisada a el listado, que si gustan se los volvemos a enviar, para que a partir del 3 de junio o cumplen o van a tener que regresar la mercancía. Y muchas de esas mercancías, el cumplimiento de normas es de cumplimiento técnico, lo que significa que se requerirá de un certificado de conformidad de norma, por lo que tendrán que acercarse con organismos certificadores. ¿Para qué? Para que ustedes importen sus 3 muestras de producto, o si ya las tienen aquí, y les manden a realizar las pruebas necesarias y entonces les den su visto bueno, a menos de que sean de las 3 normas que pueden homologar, siempre y cuando cumplan con los requisitos que maneja el anexo 241 del acuerdo de normas, que ya platicamos en su momento. Yo les mando en un correo, le voy a pedir a Andrea de Gessen que en un correo por separado mande el listado de normas oficiales mexicanas que a partir del 3 de junio ya no se van a poder exceptuar. Y por otro lado, les mando el material relativo a lo que acabamos de platicar. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta.
¿Nada? Bueno, pues entonces, sin más, les agradezco el tiempo y su presencia. Nos vemos en la siguiente con el tema de... yo te hice una pregunta. Carolina, ya te contesté. ¿Qué pasa si el proveedor declara un Incoterm que no existe? No, ese no te la contesté. A ver. ¿Qué pasa si el proveedor declara un Incoterm que no existe, como un CIF Puebla? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Pues primero tenemos un gasto. Primero, si tenemos un CIF Puebla, resulta ser que hay un dato inexacto en el pedimento en primer lugar. En segundo lugar, se debió haber previsto, si el CIF Puebla no era posible, tuvieron que haber realizado, hago un paréntesis, recuerden que el Incoterm, en estricto sentido, no tiene por qué venir en la factura, porque la regla 317 de las reglas generales de comercio exterior, que nos dice cuáles son los requisitos que deben contener las facturas, nunca dice Incoterm. Ya ven por qué es importante en un momento dado tener el contrato, porque ahí puede venir el Incoterm o en la orden de compra. Pero bueno, regresando, deberían de haber hecho una modificación a este supuesto de Incoterm que no existe para haber puesto el adecuado. Ahora, si esto implica el que se dejaron de pagar gastos, que no venían contemplados, que seguramente sí venían, pues entonces, si es un CIF Puebla, pues seguramente incrementaron gastos que no debieron de haberse incrementado, como son el seguro y el flete de la aduana a Puebla. Por lo tanto, esos gastos tendrían que haber sido decrementados de la base gravable y lo peor que van a tener pues, es un dato inexacto en el pedimento por un incorrecto valor, pero no van a tener una omisión de contribuciones, al contrario, van a haber pagado de más. Sí, ok. A ver, a ver, a ver. Me dijeron que iba a haber una institución que iba a acreditar esas normas. No, bueno, ya las hay. ¿De cuáles normas te refieres? Pero yo quiero entender, Rodríguez, Hoy ya existe, también les voy a mandar el listado, no, la liga a través de la cual ustedes pueden verificar de acuerdo a la norma cuáles son las unidades, los organismos acreditados en México para certificar esas normas. Esas ya existen, son las famosas, ejemplo, las más conocidas ANSE y NICE, ¿ok? No sé si te refieres a las normas de cumplimiento a través de un acuerdo de homologación o de equivalencia o normas que ya se cumplen en el extranjero y que en territorio nacional pudieran utilizarse esos mismos documentos que comprueban su cumplimiento. Si a eso te refieres, hay que seguir el procedimiento a que se refiere el anexo 241 a través de la última reforma. Pero quiero decirles que son las normas menos frecuentes y creo que no están dentro de... no, sí, la 003 sí está. Si quieren también les mando información al respecto. ¿Podemos poner el Incoterm en la lista de empaque en el supuesto que no tengamos contrato? Sí, claro. La cosa es que la agente aduanal tiene la necesidad de consignar el Incoterm en el pedimento, justamente para los efectos de los gastos incrementables o no incrementables. Entonces, pues si la lista de empaque lo trae, pues ahí se puede venir. Es más, en un momento dado se los pueden, no es el caso, pero se los pueden decir hasta por teléfono. Oye, el Incoterm es tal, y ya con eso será suficiente. No es lo recomendable, La idea es que venga en un documento, pues para que pueda ser evidenciado que ese es el Incoterm utilizado. Pero también acuérdense que tú puedes poner el Incoterm que quieras, pero tienes que demostrar justamente si la autoridad te lo llega a pedir, que en efecto ese Incoterm era correctamente aplicado. Esto es, que si era un FOB, pues tengas los gastos relativos al transporte, pues debidamente pagados, ¿verdad? Al transporte principal. Yo recibí una requisición del SAT en donde ya me solicitaron contratos, órdenes de compra, explicar a cargo de quién van los gastos, etcétera. No, sí, justamente, qué bueno que lo comentas. La autoridad aduanera o fiscal,
cualquiera que ésta sea, al final dependiente del SAT, en las visitas o en los ejercicios de facultades de comprobación, siempre va a pedir eso. Y el famoso papel de trabajo y no sé qué tantas cosas. Pero básicamente sí va a decir, oye, demuéstrame lo que me estás diciendo, que en efecto se celebró esto, esto y esto y esto y esto. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo no le entrego el contrato? Pues a lo mejor me van a poner una multa porque no, a lo mejor me van a poner una multa porque no presenté el contrato. Pero yo les voy a decir, oye, ¿y dónde dice que yo tengo que presentar el contrato? Voy a hablar desde el punto de vista aduanero, no desde el punto de vista de impuesto sobre la renta, ni de impuestos domésticos, ni de todo esto que tiene que ver con las declaraciones en materia de en materia fiscal, diferentes a las del pedimento. Quiero aclarar eso. Yo le voy a decir, espérame, yo para efectos aduaneros no necesito el contrato. Hasta hoy no pueden decir ustedes, espérame, yo no necesito el contrato. Espérame, el artículo 59, fracción tercera de la ley de aduanera dice que para acreditar el valor tú me tienes que demostrar todos los datos y documentos relacionados para poder soportar el valor de las mercancías. Efectivamente y específicamente no te dice contrato. Si tú tienes otro tipo de documento que te ampare el valor, ya la hiciste. Caso contrario, cuando entra en vigor el 89 del reglamento, porque ahí sí ya existe una disposición que textualmente te dice los contratos relacionados con la transacción. Y ahí sí ya nos fregamos, porque sí lo vamos a tener que presentar. Sí, en el complemento de comercio exterior trae el Incoterm, pero para exportación. En este caso estamos hablando de importación, pero sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué otra cosa? ¿Comentarios? ¿Nada? Nos vemos la próxima con el tema de ley aduanera nueva. A ver cómo viene, ya la estoy analizando. Está interesante. Y preparo también el tema de conocimiento marítimo de embarque, que está bien interesante también. Y bueno, pues vamos a aprender un poquito sobre eso. ¿Ok? Pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Ahí esperen la documentación que les vaya a mandar Andrea. Bye.